Buenas noches a todos. Gracias por venir hoy a esta primera sesión de transformación digital organizada por Adalítica, una empresa dedicada a brindar apoyo de estrategia digital empresarial en conjunto con el Instituto Tecnópolis, dedicados a brindar educación técnica avanzada. Mi nombre es Andrea Freire Nut y actualmente soy CDO, Chief Data Officer en Analítica. Como Chief Data Officer en Analítica, hemos trabajado con varias empresas proporcionando estrategias digitales enfocadas en el diseño digital empresarial, alineando experiencias del cliente con los objetivos empresariales, recursos tecnológicos y técnicas de ciencias y análisis de datos. Hoy contamos con la participación de profesionales con quienes estaremos conversando sobre sus experiencias en el camino de transformación digital, y tenemos al economista Juan Carlos Jacome, gerente general de una empresa de factoring y con más de 20 años de experiencia especializado en análisis de datos para políticas públicas. Fue director general de rentas internas en Ecuador, presidente de la Corporación Financiera Nacional del Ecuador, alto ejecutivo en otras instituciones gubernamentales y asesor empresarial. También contamos con la presencia de Juan Esteban Estrada, fundador de PN Adapt, una empresa que ofrece servicios tecnológicos nearshore de primera calidad y optimización de PMO. Digitalización de contenido, mercadeo y desarrollo de software, con sede en Colombia y en Miami. Tenemos a Gilda Álvarez, gerente senior de la empresa SkyTouch Technologies en Estados Unidos, e ingeniera en diseño, implementación y optimización de bases de datos. Gilda ha trabajado en proyectos para IBM, Disney, el IRS aquí en Estados Unidos y otras empresas federales y privadas. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí hoy también. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, estaba por el siguiente slide. Ok. Y bueno, hoy es nuestra primera sesión y hoy hablaremos sobre los desafíos que las empresas, actualmente enfrentan durante su transformación digital. En las siguientes sesiones estaremos tocando temas sobre cómo establecer una cultura empresarial basada en datos, la gobernanza de datos y herramientas en la nube, la estrategia digital empresarial y cómo dar el siguiente paso hacia la inteligencia artificial. Esperemos que todos puedan unirse también a las siguientes sesiones. Cada una de las sesiones estaremos conversando de estos temas a fondo. Y bueno, aquí empezamos con, iniciando con el efecto que tuvo COVID en transformación digital. La pandemia impulsó muchos cambios en las relaciones entre sus empresas, sus clientes y sus empleados, especialmente un cambio hacia la interacción en línea y la interacción remota, en lugar de la interacción en persona. El año pasado continuamente se mostró cómo la transformación digital había marcado su valor durante la pandemia, con empresas más maduras digitalmente, las cuales demostraron ser resistentes frente a una interrupción grave, que fue uno de los estragos para muchas empresas también por la pandemia. Y podemos ver las señales que estos cambios estructurales impulsados por la pandemia se van a volver permanentes. Por ejemplo, muchos empleados que pasaron al trabajo remoto o híbrido no desean regresar a la oficina de forma permanente.
Y todo esto significa que las empresas necesitarán una hoja de ruta clara para que el despliegue de nuevas tecnologías que les ayudan a sobrevivir y prosperar independientemente de los vientos en contra sociales o económicos, puedan enfrentar el futuro digital, y necesitan una transformación digital, yo lo diría inteligente, si se puede decir así. En este cuadro podemos ver predicciones que se han hecho para la transformación digital en tiempo, con un costo complejidad a la atención que se le da a la transformación digital. En estos factores considerados que respaldan estas 10 predicciones, incluye el ecosistema digital de multiplataforma, la necesidad de adoptar estrategias empresariales pensando en digitales primero, la reinvención del compromiso con clientes, con socios comerciales, con proveedores y otros componentes que crean esa cadena de servicio. La responsabilidad ambiental y social también. La globalización 2.0 y cuestiones relacionadas con la cadena de suministro. La disrupción generalizada en todas estas industrias, en todas las industrias y entornos de una empresa y las futuras empresas digitales que prosperan a través de la innovación ágil. Podemos ver que el crecimiento de las inversiones directas en transformación digital se aceleran. Para este año 2023, estas predicciones indican que el 90% de las organizaciones mundiales priorizarán las inversiones en herramientas digitales para aumentar los espacios físicos y los activos con experiencias digitales. Para el 2025, el 60% de las organizaciones capitalizarán la disrupción con un enfoque de automatización de toda su empresa y del ecosistema de su empresa, aprovechando conceptos empresariales basados en modelos de inteligencia artificial, en plataformas de no código, lo que se conoce como sus cifras en inglés, no code, low code, o sin código. Para el 2026, el 54% de los CIO, de los Chief Information Officers, impulsarán la transformación empresarial, empoderando a las organizaciones digitalmente resilientes a través de guías tecnológicas estratégicas y redimensionando para permitir una fuerza laboral ágil, colaborativa y basada en datos. Aprovechando la herramienta de no code, low code o de no código o bajo código y la capacidad de la utilización de datos, la mayoría de los empleados en el 60% de las empresas se estima que liderarán la transformación y encarnarán la resiliencia digital en los roles que ellos operan para alrededor del 2024. Y también para el 2025, las empresas con liderazgo multifuncional y con un Dream Team digital, el equipo digital ideal que todas las empresas deseamos tener, disfrutan las tasas más rápidas de innovación, mayores ganancias de partición de mercado y mayores eficiencias operativas que sus contemporáneos. Y bueno, la transformación digital crea nuevas posibilidades y oportunidades para los negocios, pero también produce nuevos desafíos y nuevos medios para que los competidores tomen cuota en el mercado. Y hemos visto que los líderes digitales han podido capitalizar las oportunidades y ampliar la brecha digital. Asimismo, la aceleración de proyectos de transformación digital
magnificó las amenazas y desafíos que enfrentan las empresas actualmente. Como podemos ver en este cuadro, navegar por la complejidad y las mentalidades aisladas y las prioridades tecnológicas competitivas siguen estando en la parte superior de la lista de desafíos de transformación digital para la mayoría de las organizaciones. Curiosamente, un desafío que históricamente rodeaba cerca del fondo se disparó en la lista en el 2022, tal vez impulsadas por la implacable competencia para atraer y retener talento. Las organizaciones identificaron las brechas en el talento técnico como un gran desafío para cumplir con los objetivos de transformación digital. En el talento y la experiencia son recursos finitos. Sin los equipos, los socios adecuados, los proyectos de transformación digital se ralentizan o incluso se detienen. Las organizaciones necesitarán un ecosistema de asociaciones para abordar estos desafíos exigentes y generar la flexibilidad que necesitan para tener éxito. Podemos ver otros desafíos que existen en la transformación digital, aparte de estos tres más importantes, que también están la preocupación de seguridad y restricciones de cumplimiento, manejo de cambios y complicaciones de implementación, complicaciones transformando el modelo operativo de la empresa, que tiene procesos actuales y muy rígidos, falta de soporte de los líderes de la empresa. Este era el año pasado, este era uno de los problemas más arriba y está bajando por la adaptación y la aceptación de transformación digital en las empresas. Está la inseguridad de la economía afectando reservas y recursos, costos altos o imprevistos asociados con la transformación digital, la falta de un fondo dedicado y por último tenemos la falta de la alineación interna con el modelo del negocio digital versus el modelo tradicional. Esto solo para nombrar algunos, hay mucho más desafíos, pero esta es la lista más importante. Y tenemos también que debemos activar la estrategia de transformación digital. Las inversiones en tecnología y el éxito empresarial están intrínsecamente vinculadas. La tecnología ya no es un diferenciador competitivo, es un elemento esencial de la estrategia comercial. Pero simplemente implementar tecnología sin un plan es una receta para el desastre. Las empresas deben determinar resultados basados en humanos impulsados por la tecnología que transforman su negocio y deberán su posición en el mercado y deberán defender su posición en el mercado. Los líderes digitales deben definir claramente sus KPIs, sus Key Performance Indicators o indicadores de performance para medir que también sus inversiones en tecnología impulsan el crecimiento, atraen y retienen clientes y mantienen la rentabilidad que necesitan. Tenemos aquí personas como el elemento esencial del éxito. La rápida evolución de las tecnologías, los modelos de negocio, las formas de trabajar, afectan dramáticamente la piedra angular de cualquier empresa, su gente. Cuando las empresas presionan el botón de avance rápido en la transformación, las debilidades se vuelven muy claras. 9 de cada 10 organizaciones actualmente
no tienen el talento que necesitan para tener éxito con su transformación digital. Muchas empresas indican que las habilidades más críticas para su fuerza laboral también son donde tienen la mayor brecha de habilidades. Las empresas usualmente enfrentan una necesidad urgente de identificar nuevos grupos de talentos, así como de volver a capacitar y mejorar las habilidades de su fuerza laboral existente. En procesos, tenemos los procesos que deben orquestar un cambio significativo. Una estrategia digital requiere una hoja de ruta que permita flexibilidad y proporcione una comprensión clara de los resultados comerciales deseados. Las fases de planificación temprana que incluyen la combinación correcta de partes interesadas, de las partes interesadas de la tecnología informática y del negocio, son fundamentales para el éxito. Tener las partes interesadas adecuadas ayuda a establecer adecuadamente el problema comercial de la empresa y definir claramente las mejoras esperadas en el rendimiento empresarial. Tomarse el tiempo para crear un marco de valor ayudará a dividir la visión en elementos de acción más pequeños y manejables para la empresa. Pero desafortunadamente muchas organizaciones subestiman la importancia de esta fase del proceso de transformación digital, pero hay pasos que las organizaciones pueden comenzar hoy para activar la verdadera transformación empresarial. En tecnología tenemos la aceleración de la transformación digital, nuevamente, como la defino yo, inteligente. Las organizaciones se enfrentan a más decisiones tecnológicas que nunca, desde la modernización inteligente de la nube hasta la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, las experiencias digitales, el análisis de datos, entrelazar diferentes plataformas tecnológicas, que ahora salen muchas plataformas a diario, que puede parecer bastante abrumador. No existe un enfoque único para todo esto. Los líderes digitales se centran realmente en los resultados que impulsarán el crecimiento y crearán flexibilidad para el negocio. Están aprovechando los líderes empresariales en transformación digital, están aprovechando la oportunidad de utilizar la tecnología digital para avanzar en su estrategia comercial. Perdí el mouse. Y parece que tengo una animación. ¿Sí? Perfecto. Y volví a perder el mouse. Ok. Un segundo, por favor. Ok, perfecto. Listo. Ok, perdón. Bueno, en este gráfico de aquí que estamos viendo la complejidad de datos, quería ofrecer una perspectiva en torno a lo que es la complejidad de datos. Y en este cuadro nosotros podemos ver y apreciar
cómo se están creando estos datos, ¿no? Ahora con este crecimiento acelerado de la transformación digital. Para el 2018, cuando realicé este webinar, hace unos años atrás, en el 2018 se crearon 44 zettabytes de nuevos datos. Para el 2022 se han creado alrededor de 94 zettabytes. Y se estima que para el 2025 se crearán alrededor de 463 zettabytes al día de nuevos datos. Esto realmente es algo impresionante, y por la aceleración que tiene transformación digital y las empresas acelerando su transformación digital, esto realmente es posible. También tenemos aquí que el nuevo volumen que se generó continúa siendo mediante la replicación de datos. Hay bastantes datos que son repetitivos, y esto se debe precisamente a los desafíos que encuentran las empresas de optimizar cómo colectan sus datos. Y esto está alrededor del 90% del nuevo volumen de datos generados. También tenemos que para el 2025 más de 150 zettabytes de Big Data van a necesitar análisis. Tenemos el caso de la necesidad de las empresas de transformarse digitalmente muy rápido, y comienzan a crear datos, recolectar datos y almacenar datos sin realmente analizarlos, crear los análisis necesarios para el impacto que desean de su empresa. Entonces, todo este análisis va a continuar siendo necesario para todos estos datos colectados. Y tenemos que también alrededor de 400% incremento en los ataques cibernéticos aumentó durante la pandemia, y seguramente yo veo un declive porque a medida fueron aumentando estos ataques y las empresas comienzan a tomar medidas de seguridad, se estima, ¿no?, que este efecto del 400% realmente baje y no suba. Y esto nos ofrece a nosotros una visión de cómo se construyen todos estos datos, ¿no? Y si bien la transformación o la palabra transformación sugiere un cambio un cambio de algo que ya existe, también se aplica a cambiar la mentalidad durante la formulación y el diseño de una idea, o de un concepto o una iniciativa de inicio o innovación, tanto para los fundadores de startups como para las empresas existentes. Y este conocimiento puede acelerar la profundidad y la ventaja competitiva que una empresa puede lograr al comprender y aprovechar completamente el potencial de sus activos de datos. Perdí mi mouse otra vez. Y bueno, quiero invitar a nuestros panelistas a compartir un poco más de sus experiencias con los desafíos que ellos tienen o han tenido con transformación digital. Me gustaría invitar a cada uno de ellos, Gilda, Juan Carlos Jacome y Juan Esteban. Bienvenidos. Muchas gracias. Disculpen, me tengo que ir en 15 minutos, por eso les quería como hablar rápidamente de los desafíos que he encontrado. Yo soy arquitecta en base de datos y manejo la parte de la nube de Azure y manejo muchas soluciones para clientes, grandes clientes y medianos. Y uno de los patrones que
se está viendo mucho es simplemente que no tienen visibilidad de lo que tienen. Están tan, tienen tantos procesos alrededor, como hubo mucho dinero durante la pandemia, todo el mundo creó algo en la nube, todo el mundo hizo algo, los departamentos están totalmente aislados de cada uno. Hicieron tanto y ahora lo que quieren es consolidar. Y al consolidar necesitan primeramente ingenieros con conocimientos de crear lagos, formas de consolidar y optimizar en data warehouses. O sea, hay muchas alternativas que se le puede dar a un cliente que está teniendo demasiado estos desafíos, porque al final lo que quieren es poder visibilizar los datos, que para ellos es casi imposible de ver. Y al hacer eso tiene que ver mucho lo que es el gobierno de los datos y entender que si esa data va a ser visible, tiene que ser verificable también. Entonces, de los desafíos que he visto han sido esos. Yo soy de las que trato de arquitectar cosas muy rápido cuando escucho lo que las personas están teniendo problemas y uno puede hacer lo que puede hacer por ellos tecnológicamente, pero al nivel de procesos y a nivel de personal, esos desafíos son un tanto, yo diría, fuera de mi control, ¿no? Yo tengo empleados en diferentes partes de Latinoamérica y se me van y se dejan de trabajar y hay que pasar el conocimiento de esa persona a otra persona. O sea, todos esos desafíos que se han encontrado por la cantidad de la demanda de talento de ingenieros de datos es algo que también se tiene que poner en frente y cómo traer a esos ingenieros y poderlos educar en la menor cantidad de tiempo en lo que estás creando, en la arquitectura que estás creando, para que puedan seguir continuando con los proyectos, que usualmente son proyectos de 4 años para digitalizar algún sistema de una compañía mediana a grande. En las compañías pequeñas lo que he visto es más la necesidad de ahorrar. Tenemos estas licencias, queremos irnos a las nubes, ¿cómo hacemos la forma más barata de poder? Y usualmente se le ofrece las opciones de las diferentes bases de datos de open source, que se les puede implementar en la nube y que se le puede hacer las diferentes soluciones para que no sea tan costoso. Ciertas personas sí pueden ir a la nube, tienen toda la capacidad de ganar, de ahorrar, pero hay compañías que quieren ir a la nube y yo les puedo decir que la nube les costaría un ojo de la cara. O sea, hay clientes que sí les funciona y hay clientes que no les funciona. Entonces, soy de las que soy muy transparente en el que tiene que saber las consecuencias de poder irse a la nube, especialmente cuando tienen aplicaciones que los problemas están en el código, no está tanto en la, en la infraestructura. Entonces, esos son los desafíos que yo he encontrado. Cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Gilda. Son parte de los desafíos que mm, todos hemos encontrado. La parte de talento sigue creciendo y como tú indicas, no educar a este talento, crear nuevo talento. La demanda lo quiere más rápido, ¿no? Y que puedan aportar más rápido también. Entonces, son desafíos que se siguen presentando y que, bueno, los estamos canalizando. Muchas gracias, Gilda. Aquí a la orden. Hola a todos, un placer, buenas tardes. Sí, yo estoy de acuerdo con Gilda en que para varias compañías en realidad el desafío más grande es cortar servicios o cortar herramientas o procesos que tienen mucha redundancia. Eso es un patrón que he visto con varios clientes con los que he trabajado y creo que algo importante de hacer es en realidad documentar todos los diferentes procesos que existen, todas las herramientas que se están utilizando y investigar cuáles son los usos específicos y de ahí ir cortando la lista más y más. A la misma vez siento que es importante crear una cultura en la cual se incentiva a las personas a documentar diferentes procesos, ya que estas herramientas pueden ayudar también con ciertos temas que tienen que ver con delegar tareas, gestionar promociones dentro de la empresa o conseguir talento nuevo.
al uno invertir en la documentación y en incentivar a los demás a documentar, se salva uno la tarea de después tener que entrenar a las personas, ya que pueden haber documentos o videos, y también se da la oportunidad de seguir incentivando eso en la organización, ya que cada vez que hay un proceso nuevo, se pueda documentar fácilmente, se puede entrenar a otras personas. Entonces creo que es importante tener en cuenta cuáles son las herramientas actuales que se están utilizando y deducir si hay ciertos usos que son redundantes y por ende se pueden cortar, pero a la misma vez crear esta cultura de documentación, de evaluar los procesos, ¿cierto? Solamente porque algo pudo haber funcionado hace 10 años no significa que los tiempos son iguales, ¿cierto? Con la pandemia vimos que hay una necesidad más grande para sistemas de digitalización, entonces estar abiertos a esos cambios y influir a las personas a que los adapten y no les tengan miedo, porque a largo plazo van a poder cortar el dinero que se está gastando y también salvar el tiempo. Sí, parte de lo que tú mencionas, Juan, es también que muchas de las empresas ven este proceso de documentación tedioso, ¿no? Y como que no quiero, y lo minimizan la importancia de este proceso precisamente para lo que tú dices, ¿no? En el futuro, tener que reducir ¿no? el tiempo de entrenamiento o lo que pueda abarcar un entrenamiento por no tener esta documentación apropiadamente. Así es. Y otra cosa, otros ejemplos que quiero mencionar es que hay veces no es tanto las herramientas o los costos, pero ciertos patrones que uno tiene en el día al día en el flujo de hacer diferentes tareas. Les doy un ejemplo. Hay muchas personas que se sienten mucho más cómodo escribiendo notas, post-it, ¿cierto? Escribiendo en cuadernos. Y entonces, ¿qué pasa? Que por esas cosas físicas se pueden perder, algo les puede pasar, ¿cierto? Entonces, al entrenarnos a utilizar estas herramientas que existen, a utilizar la nube para guardar ya sean notas de clientes o tareas que tenemos que hacer, nos damos la oportunidad de ser más ágiles y con el tiempo poder hacer más cosas. Otro ejemplo, yo por ejemplo cuando empecé a trabajar en la tecnología hace 20 años, me di cuenta que la mayoría del tiempo la iba a pasar enfrente de una computadora. Y yo nunca tomé clases de teclar, entonces estaba teclando con un dedo. Y con el tiempo me di cuenta, bueno, si esto va a ser lo que voy a hacer por el resto de mi vida, entonces vale la pena invertir. Y encontré clases en internet gratis de teclar y sé que suena algo gracioso, pero el invertí los 20 minutos todos los días y con el tiempo vi un incremento en mi productividad. Entonces, a veces son ciertos patrones en el día al día que tienen que ver más con uno, en realidad, en vez de adoptar herramientas que pueden ser muy costosas, y esos cambios van a incrementar después en cambios más grandes. Así es, así es. Me hiciste acordar un video que vi de un estudiante que le prohibieron llevar la computadora y llevó su máquina de escribir de mi época, ¿no? No creo que tú estás muy joven para conocer las máquinas de escribir en las que solíamos tipear. Muchas gracias, Juan, por compartir tu experiencia. Con gusto. Cuando se quedaba el dedo metido en la tecla y ¡ay! Eso Sí, solamente lo vivimos nosotros. exacto. Juan Carlos Jacome, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, un poco escuchando a Gilda y Juan Esteban, pues creo que han abordado muchos aspectos de los desafíos en torno a la transformación digital existe. Y cuando uno piensa en esto, pues definitivamente abarca aspectos vinculados a la analítica de datos, el uso de esto y su implementación, ¿no? Al final es
es un círculo productivo, ¿no? Recurrente. Yo creo que si bien hay problemas con el talento humano asociado a este tipo de, digamos que de entornos, creo yo que la pandemia ayudó que el mercado laboral sea mucho más amplio que el que había anteriormente, ¿no? Rompió fronteras y ahora, por ejemplo, una empresa basada en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Colombia puede tener un personal, digamos que ubicado remotamente en Argentina, Chile, Uruguay, mismo Ecuador, lo cual, digamos que internamente a quienes proveen servicios de esta índole, de por sí el desafío de cómo coordinar y administrar eficientemente ese talento humano que está remoto en otros países, ¿no? Hay un desafío, no es complejo, dependiendo mucho de la disciplina de la empresa. Más bien yo veo todavía el desafío en cómo penetrar esto, o que cale, o que se filtre, o penetre en la fibra empresarial. Yo esto lo certifico en diferentes niveles. Aquellas empresas que, digamos, que son multinacionales o multilatinas, ellas ya están trabajando en este tipo de ambientes de forma muy avanzada y de forma estructurada. De ahí tú tienes las empresas locales de cada país que son grandes. También te diría que en alguna forma ya están involucrados en esto de alguna manera, quizás no al nivel de eficiencia de las multis, pero digamos que ya tocan, digamos que líneas importantes, ¿no? Por ejemplo, las telefónicas de seguro tienen al momento ya algunas aplicaciones basadas en datos, manejan y almacenan datos adecuadamente y toman decisiones basadas en datos. Lo que yo a veces veo es una barrera comunicacional, para mí es idiomática, ¿ok? Digamos que yo he vendido analítica desde antes que se llama analítica, ¿sí? Yo vendía servicios vinculados al aprovechamiento de los datos desde el año 2011 aproximadamente. Y digamos que en esa época era complejo vender porque digamos que no todo el mundo tenía internalizado estos conceptos y sus beneficios en la toma de decisiones, ¿ok? Pero a pesar de eso, generamos mercado y logramos avanzar. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy en día? Que se toma el mercado, digamos que los conceptos o los labels, por decirlo así, y se asume cosas detrás de un concepto que no siempre ese supuesto es el correcto, ¿ok? O sea, ¿a qué voy? Muchas empresas, de las grandes para abajo, te hablo de pequeñas y medianas, te hablo microempresas, asocian con temas digitales, transformación digital, con analítica, con tener un dashboard, por ejemplo. Yo no digo que tener un dashboard no sea un uso de datos, ¿sí? De hecho, ayudas a mapear datos que antes capaz era más complicado mapearlos, pero no necesariamente eso es calar en la toma de decisiones más eficiente, ¿ok? Porque siempre una descriptiva sí te va a poder dar ciertos matices de la realidad del negocio, pero el desafío está en que los administradores logren comprender, ¿sí?, que la predicción, ¿sí?, el pronóstico, la comprensión de un fenómeno para la toma de decisiones es lo más relevante. Entonces ahí, te digo, por experiencias puntuales he tenido exitosas y no tan buenas, donde al final hemos tenido que asumir un costo hundido cuando el cliente no paga porque no comprendió lo que contrató, ¿sí? Pero son gajes del oficio, ¿no? Por eso es un tema comunicacional. Yo recuerdo mucho que una empresa nos contrata para desarrollarle un modelo de, digamos que de reconstrucción analítica de su proceso de toma de decisiones operativo en crédito directo que daban como empresa, ¿ok? Entonces, básicamente se reconstruyó su toma de decisiones basado en la histórica y se extrapoló construcciones, digamos que más sofisticadas, una ecuación matemática que reflejaba sus decisiones, ¿ok? Y listo, se hizo una para el tema, para que ellos hagan un data entry y el proceso te daba el resultado final, plazos y tiempos de crédito óptimos para efectos de lo que ellos ya decidían previamente. Entonces, con eso, técnicamente te podías reducir un aparato departamental a unas 5 personas que solo se iban a dedicar a poner data entry en esa aplicación
y el output era básicamente la decisión que antes hacía todo un departamento y con muchos documentos. ¿Ok? Entonces, al final, por ejemplo, el administrador no comprendió lo que está teniendo en sus manos. Cuando lo comprendió, dijo, sabes que al final no es lo que yo quiero. Y regresó a su proceso anterior, muy documental, ¿sí? Poco digital, y la decisión basada básicamente en una toma de decisiones más intuitiva que determinística. O sea, no hay nada más poderoso que una ecuación matemática que te dice, mira, esta ecuación replica tu decisión. ¿Ok? Quien guste de las matemáticas sabe que es una de sus bellezas. Y la analítica te la pone hoy en manifiesto y digamos que en bandeja de plata. Pero eso yo creo que son los problemas que surgen a veces en este mercado por un tema comunicacional. Entonces, este tipo de foros son muy productivos porque ayudan a internalizar a los administradores la relevancia de esto, porque digamos que lingüísticamente o idiomáticamente los estamos de una forma formando para que el día de mañana, cuando alguien les hable en este idioma, puedan comprender con claridad meridiana qué se puede lograr, cómo lo pueden lograr y la utilidad de lo que logren, ¿no? Yo siempre digo, si entra basura a la información, es imposible que alguien te pueda dar pues, un buquete de rosas. ¿Sí? Definitivamente se va a trabajar sobre la base de lo que cuentas con información. Por más que uno pueda retocar la información o digamos que pronosticarla a través de los missing values o la información histórica, pero digamos que si hueso hay, probablemente tengas carne con hueso al final, pero hueso no vas a percibir al final. De ahí que lo que decía Gilda y Juan es muy importante, porque debes, como vas creando la pared de bloques, debes ir luciendo para que todo vaya bien armonizado y que lo que te entre al sistema de información sea válido y al final goces de esa validez cuando tengas un output de analítica, ¿no? Sí, y estás tocando varios temas, ¿no? Primero, ¿no? La parte del efecto de COVID, de híbrido y remoto, ¿no? Ya no solamente local, sino a nivel internacional. Podemos traer este talento de varias partes del mundo que a la vez crean un problema de comunicación. Y está la comunicación interna también, donde la parte de la educación o la alfabetización del personal interno para entender qué es esto de datos, ¿no? Cómo entenderlo, qué necesito yo entender de todo este resultado que me arrojan todos estos dashboards, todos estos pronósticos y todo esto que a veces no lo pueden definir y es lo que le pasó a tu cliente, ¿no? Que fue abrumador para tu cliente no poder entender que su proceso estaba prácticamente digitalizado y que le iba a ayudar a tomar una decisión automatizada de acuerdo al proceso que ellos tenían. Y son temas que vamos a ir también cubriendo en estas sesiones donde vamos a hablar sobre la cultura empresarial basada en datos. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa eso dentro de la empresa? Y cómo también crear estas estrategias empresariales que van alineadas. Dentro de mi experiencia con los clientes que yo he trabajado, pues es prácticamente casi parecido a la experiencia que tú tuviste, Juan Carlos, ¿no? Querían digitalizar y querían tener un proceso, ¿no? Un proceso que conecte a sus clientes, a sus operaciones internas, y les creamos una solución digital donde su cliente podría ver la trayectoria del producto, ¿no? Y saber dónde estaba. Y eso les pareció como que, pero ¿cómo? Lo quiero, pero no lo quiero. Entonces se encuentran con esos enfoques donde ya no tenía que ellos decidir en papel, sino las decisiones eran automatizadas y digitalizadas para ciertos procesos. Y son a veces, como tú dices, ¿no? El no entender, el no tener
el entendimiento necesario, a veces es un poco abrumador. Y algo que yo quería mencionar es que sí, pues la mayoría del tiempo tiene que ver con un miedo o un susto, no saber bien de temas de tecnología. Hay veces que uno solamente decir palabras como, listo, análisis de datos, algoritmos, les dan mucho susto a las personas y ese definitivamente es un desafío muy grande en saber comunicar y saber explicar los resultados, los beneficios. Entonces les doy un ejemplo. Yo en Nueva York trabajé en un startup de educación tecnológica y una de los deberes que teníamos eran ir a colegios y explicarles cómo utilizar este portal, esta herramienta. La mayoría de los profesores inmediatamente les daba miedo, repulsión a escuchar estas palabras, datos, información, portales, enlaces, y siempre fue un proceso explicarles el por qué, porque al ellos hacer estos ensayos en línea, van a inmediatamente recibir las calificaciones, inmediatamente van a saber cómo enseñarle a sus, cuáles son las teorías y las cosas que les tienen que enseñar a sus estudiantes y que a largo plazo esto va a significar que los estudiantes van a calificar mejor en los exámenes de fin de año y que a ellos les va a ir mejor en sus carreras. Pero si uno empieza la conversación con, bueno, hay este sistema que tiene un montón de datos que los va a analizar y por algoritmos va a crear diferentes puntajes, diferentes rangos, obviamente una persona que le tiene pavor a la tecnología no va a querer hacerlo. Entonces creo que nosotros como líderes y personas en esta industria tenemos que desafiar estas percepciones que las personas tienen y también pensar que uno necesariamente tiene que haber sido educado formalmente en la tecnología. Eso también es una concepción que creo que causa mucho perjuicio. Por ejemplo, yo estudié arquitectura, diseño pues, de edificios, pero llevo 20 años en esta industria y es el tipo de antiindustria que se hace fácil si uno tiene la disposición, la disciplina de aprender y no es como otras, digamos, otras industrias, por ejemplo, medicina. Obviamente uno no quisiera que un cirujano no hubiera ido al colegio para estudiar medicina, pero en la tecnología, con más experiencias, también se puede adquirir un puesto en la mesa, ¿cierto? Entonces es enseñarle a las personas que hay mucha flexibilidad, que todos estos temas que pueden sonar muy intensos, muy difíciles, en realidad resultan en cosas más simples a largo plazo. Sí, es bastante cierto. Me gustaría saber si tenemos preguntas, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Pueden escribirla en el chat también para algunos de los panelistas o referente a las presentaciones de hoy. Creo que Gerardo alzó la mano. Gerardo. Sí. Gerardo, te invité a unmute. Ya, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Gerardo Moreno. Formo parte del Instituto de Tecnópolis, original de Guayaquil, Ecuador. Mi ahijado es Giovanni Molina. Bienvenido. Y yo vivo en Mérida, Yucatán, México. Y estoy precisamente en la tarea de promover la importancia y la trascendencia que tiene la transformación digital, tanto en las empresas como en los gobiernos. Y cuando hablo de los gobiernos son, tal y como comentaba Juan Carlos, pues desde el aspecto de América Latina y a nivel global, pues se da esta importancia que ahora se tiene. Con 3 comentarios. El primero, creo que el mundo ha cambiado
con elementos y factores que se presentaban antes de la pandemia y después de la pandemia. Es decir, ahora ya todo realmente está dentro de un marco o de un universo en donde decimos antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo lo he analizado yo en este sentido? Bueno, pues que después de la pandemia, muchos hombres de negocios no pudieron viajar, no se pudieron transportar. Yo que he tenido comunicación con mucha gente en Europa, en América Latina, pues no podían viajar. Y entonces se vieron en la necesidad, ¿no?, de empezar a utilizar muy bien los correos electrónicos. El WhatsApp se disparó, pero así en las nubes se fue realmente ese tipo de aplicaciones. Las plataformas se empezaron a desarrollar. Hilda, yo creo que lo sabrá, las bases de datos se empezaron a explotar. Antes en la pandemia las bases de datos ahí dormían, ¿no? El reino de los justos porque no las utilizaban, no tenían ninguna aplicación y de repente no vino una efervescencia y como que se pusieron a hervir los datos y los datos empezaron a hervir y empezaron a fluir tremendamente. Y debemos de decir que eso también modificó la cultura y la filosofía de las empresas, la cultura y la filosofía de los gobiernos. Y se dieron a la tarea de decir, bueno, yo sí necesito y sí requiero, tal como fue la primera lámina de Andrea, que me parece excelente, y además los felicito a los tres por la exposición, porque es muy clara, muy, yo diría, muy objetiva y además de una practicidad importante. Entonces, con esa primera lámina se ve cómo está el mapa. Realmente es el mapa donde se está desarrollando y en una tendencia, bueno, que está el 2026, en el sentido de cómo se va a ir moviendo, ¿no?, toda la transformación de las empresas para la utilización precisamente de una tecnología que es la transformación digital. El segundo comentario es que las empresas y los gobiernos se dieron cuenta de sus grandes limitaciones, de sus grandes, diríamos, algo mencionó Juan Carlos en los términos de las inversiones, es decir, cómo no habían invertido, ¿no?, en tecnologías de la información, cómo no habían invertido ni se habían dado cuenta hacia dónde estaban las tendencias del mercado, hacia dónde estaban las tendencias de las tecnologías de información y las nuevas formas de comunicación. Y entonces ahora tenían que cambiar equipos, ahora tenían que cambiar softwares, ahora tenían que cambiar y modificar hasta la parte de los trabajadores y la contratación. Ya no vamos a decir de técnicos, ahora tenían que contratar talentos que les apoyaran en el diseño y en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, de este nuevo uso de plataformas, de este nuevo, vamos a decirlo así, de este nuevo medio de comunicación. Y muchas de ellas lo sabemos, también Juan Carlos lo expuso, pues sí hablamos de las multinacionales, hablamos de un término que no había yo oído mucho, de las multilatinas, ¿no? Pero se refieren a las de América Latina, a las empresas hermanas, ¿no?, de América Latina. Y sobre ese particular empezaron a darse cuenta de que la inversión iba a tener un retorno en la inversión de inmediato. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser tanto gasto en los viajes, iba a tener ahorros significativos, ¿no?, en las formas de comunicación, porque ahora estoy en la era digital, ¿no? Mucho del adiós el papel, adiós las cartas, adiós el envío de los mensajes, el envío de las personas, y de repente ese ROI famoso, ese rendimiento sobre la inversión, iba a redituar en muchas de las empresas. Tan es así que yo, al menos la experiencia que se está viviendo en México,
está sucediendo más en las medianas, ¿sí? En las medianas empresas y en las grandes. No estoy hablando de los corporativos ni las multinacionales, porque se dieron cuenta que ellas tenían una capacidad de adaptación mucho más rápida que los grandes conglomerados, ¿no? Empresariales en ese sentido. Y lo mismo los gobiernos más chicos, pues tuvieron una actividad mucho más rápida y más pronta, hasta con la comunicación con sus sociedades, con su propia población, etcétera, de esa manera. Entonces, esa es la segunda observación, que yo creo que se despertó un apetito por la gran dieta que se tuvo durante la pandemia. Y esa gran dieta, ¿no?, les abrió el apetito para que después de la pandemia hicieran uso, aprovechamiento y aplicación de sus datos que habían dormido ahí el reino de los justos durante tanto tiempo. O que utilizaban el papel, pero en cantidades, no sé, enormes, ¿no? Cuando realmente la transformación digital estaba en su propio monitor, pero que lo consultaba, pues, básicamente para mandar un correo, o su celular, ¿no? Para mandar un WhatsApp de saludo y hasta con un corazoncito. Pero en fin, así es como se dan las cuestiones. Y la tercera, ya para terminar, no tomarle el tiempo a otros compañeros, el tercero es que yo creo que hay un proceso acelerado en la transformación digital de las empresas, que hay un proceso acelerado en la cultura digital de las personas y que hay un proceso muy acelerado de el hardware, ¿no? Que ahora ese hardware se va a convertir en un teléfono celular o en una tablet, ¿no? En donde nos va a dar economías de espacio, nos va a dar ahorros de tiempo, nos va a dar una funcionalidad en cualquier lugar y en cualquier momento. Y sobre todo que ahora sí vamos a poder decir que vamos a estar en un 24/7. Es decir, a todas horas y todos los días. Porque ahora lo veo, yo tengo un hijo que trabaja en videojuegos para una empresa china y él pues se tiene que comunicar con 13 horas de diferencia, ¿no? Entre México y China. Pero para él ya es normal. O sea, trabajar 3, 4 de la mañana ya no tiene ningún problema. Porque además esa condición de trabajo, pues así es la exigencia con esa empresa china. Pero sobre ese particular yo lo veo también en el comercio internacional, es parte de mi especialidad. El comercio internacional, oye, espérate al documento, oye, espérate al pedimento. Pues ahora el pedimento es digital, hombre, oye, ahora la comunicación ya es digital en el sentido de ya sabe uno cuándo y cómo llega el contenedor, la mercancía, cómo viene, los CRM, los ERPs, ya se fueron a la transformación digital, ¿no? Tuvieron su buen periodo de 15 años en que trabajaron, ¿no? Y sacaron buenos beneficios en las empresas, pero esos ya con la transformación digital, pues ya se tuvieron que incorporar a ese proceso de transformación digital. Y ahora lo vemos que un SAP, que antes era casi inalcanzable por las empresas, ahora está con unos precios súper accesibles, ¿no? O Salesforce, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo hacen hasta para las pequeñas empresas y tienen sus modelos y diseños de negocios para pequeñas y medianas empresas, que antes era así como algo inconcebible. ¿Y qué es lo que está pasando con el comercio internacional? Que ahora está fluyendo y lo sabemos en qué, en segundos, ya no minutos, en segundos estoy sabiendo qué pasa con el embarque, qué pasa con el precio de la competencia, qué pasa con productos sustitutos, con nuevos productos. Entonces, sobre ese particular, yo creo que la transformación digital vino como una generación espontánea. Es decir, vino de una manera espontánea, de una manera rápida e innovadora. ¿Y quién también está haciendo uso y aprovechamiento de todo ello? El talento de las personas, el talento de los que estamos medio involucrados en todo este tipo de cosas, porque también se nos conectó la neurona
y entonces ahora pues tenemos que darle velocidad para ello. Encantado y mucho gusto, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Gerardo. Mucho gusto conocerte de parte de quien nos ayuda a organizar este evento, el Instituto Tecnópolis. Y pues sí, todo lo que has dicho son puntos bastante válidos. Me hiciste recordar, ¿no? Cuando todo esto comenzó, este boom de transformación digital, una de las limitantes que yo encontré, como tú dices, en las grandes empresas, como tú dices, tienen sus bases de datos dormidos, justos ahí, como dices. Y uno de los grandes desafíos que ellos tenían es que estas bases de datos estructuradas, tratar de convertirlas o tratar de utilizarlas de tal manera que les permita transformar digitalmente, porque había muchas restricciones con respecto a una base de datos estructurizada. Están que las tablas unidas, que esto, que la información que queremos compartir, la información que no queremos compartir. Muchas diferentes bases de datos estructuradas para los diferentes departamentos o proyectos incluso, o aplicaciones, bases de datos replicadas y que no se conectaban entre sí. Entonces comenzaron a ver este challenge, este desafío de ahora cómo conecto todas estas bases de datos, de todas estas aplicaciones que están silos, ¿no? Aisladas. Y por este motivo creo que las empresas más pequeñas, al tener este boom de transformación digital y al no tener el limitante de tener bases de datos estructurizadas de esa manera, que han venido estructurizándose así por décadas, pudieron innovar más ágilmente y rápidamente, ¿no? Con lagos, con lakes, bases de datos no estructurizadas que les permitieron hacer uso de analytics y todo esto en transformación digital mucho más ágil y eficazmente y salir, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Estamos con el tiempo. Quiero agradecerles a todos por haber asistido hoy. Me gustaría compartir un poll con todos, si lo puedo encontrar. Si no, lo enviaría por email y esperando que en el futuro pues volverlos a ver y puedan participar con nosotros en esta sesión de transformación digital, donde vamos a tocar todos estos temas que hemos hablado hoy mucho más a fondo y cómo podemos mejorar empresarialmente y tratar de llevar nuestros procesos nuestro camino de transformación digital, madurarlo. Muchas gracias a todos. Andrea Freire y a los panelistas, Juan Carlos, Jacome, Juan Esteban, Gilda y por supuesto Gerardo. Muchas gracias. 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 Feliz noche. Hasta luego.